Bienvenidos a Celda 7, donde las prisiones más peligrosas, las fugas más insólitas y los secretos del sistema penitenciario salen a la luz. Tatuajes, símbolos y códigos del sistema penitenciario mundial. En el vasto y oscuro universo del sistema penitenciario mundial, los muros, barrotes y rejas no son lo único que define la vida de un preso. Detrás de las condenas y del silencio de las celdas existe un lenguaje secreto, compuesto por tatuajes, símbolos y códigos ocultos, que solo quienes forman parte del mundo carcelario pueden comprender. Estas marcas en la piel, estas señales invisibles para los ojos externos, representan mucho más que un simple adorno. Son un sistema de comunicación que revela identidad, jerarquía, lealtad y poder. Los tatuajes de prisión son quizás la manifestación más evidente y universal de este lenguaje oculto. Cada dibujo grabado en la piel de un preso encierra un significado profundo, que puede marcar la diferencia entre el respeto y la humillación dentro de una cárcel. Uno de los tatuajes más conocidos en el mundo es la lágrima bajo el ojo. En algunos países, como Estados Unidos o México, representa haber cometido un asesinato o la pérdida de un hermano de pandilla. En otras culturas penitenciarias puede significar años tras las rejas o una condena particularmente dura. Este es uno de los tatuajes carcelarios más temidos y reconocibles. En las prisiones rusas, los tatuajes son auténticos jeroglíficos que cuentan la biografía del recluso. Una estrella tatuada en los hombros significa alto rango criminal, mientras que las cúpulas de iglesias representan años de condena cumplidos. Una araña en la mano puede indicar actividad criminal constante, y una telaraña en el codo simboliza tiempo prolongado en prisión o adicción a las drogas. Los llamados Borube Sakone, los ladrones en la ley, llevan tatuajes que marcan su estatus como los criminales de más alto rango en la jerarquía rusa. En Latinoamérica, especialmente en países como El Salvador, Honduras o Guatemala, los tatuajes de las maras salvatrucha MS-13 o el barrio 18 son símbolos de lealtad absoluta. Números, iniciales, calaveras, diablos y cruces se tatúan en rostros, pechos y brazos como una especie de pasaporte criminal. Quien lleva estas marcas está condenado a pertenecer a la organización de por vida, ya que eliminarlas o cubrirlas puede interpretarse como traición, una falta que puede costar la vida dentro o fuera de prisión. En Estados Unidos, los tatuajes también revelan pertenencia a pandillas carcelarias. Por ejemplo, los Latin Kings utilizan coronas de 5 puntas. La Aryan Brotherhood, una organización supremacista blanca, se identifica con iniciales AB y símbolos nazis. Los sureños se tatúan el número 13, mientras que los norteños utilizan el número 14. Un simple número o letra puede marcar al preso como miembro de una de las organizaciones más violentas del sistema penitenciario norteamericano. Estos tatuajes carcelarios y su significado no son simples elecciones personales, son marcas de identidad, pactos de sangre, símbolos de poder y también advertencias para quienes los observan. En el mundo penitenciario, la piel habla y cada trazo tatuado puede contar una vida entera de crímenes, castigos y lealtades. Más allá de los tatuajes, el sistema penitenciario mundial también utiliza símbolos ocultos que forman parte del lenguaje criminal. Estos símbolos pueden estar pintados en paredes, grabados en la piel o incluso representados en objetos cotidianos dentro de las celdas. En las cárceles rusas y de Europa del Este, los símbolos religiosos son muy comunes. Cruces, vírgenes y santos no siempre representan fe. En muchos casos simbolizan condena, sufrimiento o rebeldía contra la autoridad. Una cruz en el pecho, por ejemplo, puede significar que el preso nunca se arrodillará ante un guardia o una autoridad. En Latinoamérica, los símbolos de pandillas son aún más evidentes. El diablo, el número 666 o las calaveras representan desafío y violencia. Los símbolos religiosos, como vírgenes y cruces, también pueden mezclarse con la iconografía criminal, generando así un mensaje de dualidad,
devoción y crimen conviven en la misma piel. En Estados Unidos, además de los números, los símbolos de cartas, dados y animales son frecuentes. Una serpiente tatuada puede representar traición y peligro. Una corona representa poder y liderazgo dentro de la pandilla. El as de espadas puede simbolizar suerte o, en un contexto criminal, el haber cometido un homicidio. Estos símbolos penitenciarios ocultos no se limitan a los tatuajes. También aparecen en grafitis dentro de las cárceles, en cartas enviadas desde prisión y hasta en cortes de cabello o cicatrices provocadas intencionalmente. Cada símbolo es un mensaje, algunos comunican lealtad, otros marcan territorio y muchos sirven como advertencias silenciosas a enemigos o guardias. Además de tatuajes y símbolos, existen códigos secretos en prisión que se transmiten sin necesidad de palabras. Estos códigos son sistemas de comunicación invisibles para los ajenos al mundo carcelario, pero fundamentales para la supervivencia de los reclusos. Uno de los códigos más comunes es el lenguaje de las señales de manos. Con simples gestos, los presos pueden comunicar si pertenecen a una pandilla, si necesitan ayuda o si están enviando una amenaza. Estos códigos gestuales carcelarios son utilizados tanto en patios de prisión como en tribunales y traslados. En las prisiones dominadas por pandillas centroamericanas, las letras y números grabados en paredes o papeles pueden significar órdenes de asesinato, alianzas o advertencias de guerra interna. Los códigos carcelarios universales también incluyen señales cotidianas. Una marca en una pared puede significar prohibido entrar. Un zapato colocado en cierta posición dentro de una celda puede indicar que alguien está siendo castigado. Incluso el acomodo de los objetos personales puede servir como un mensaje oculto para otros presos. En algunas prisiones, como en Rusia, existe un código de silencio conocido como el Vorovsky Zakon, traducido al español, Ley de los Ladrones, que impone reglas no escritas. Nunca cooperar con las autoridades, nunca delatar a un compañero y mantener fidelidad absoluta al grupo criminal. Romper este código puede significar castigo brutal o incluso la muerte dentro de prisión. Los códigos de comunicación en prisión no solo sirven para organizar jerarquías internas, sino también para planear fugas, coordinar negocios ilegales y mantener el control incluso desde dentro de las celdas. Básicamente, los tatuajes carcelarios, los símbolos penitenciarios y los códigos secretos en prisión forman parte de un lenguaje universal, un sistema de comunicación cargado de poder, violencia y lealtad. Estos elementos no solo marcan la piel, marcan destinos, definen jerarquías y mantienen con vida a los reclusos en los entornos más hostiles del planeta. Comprender el significado de los tatuajes de prisión y los códigos carcelarios es abrir una ventana al mundo oculto del sistema penitenciario mundial. Un universo regido por leyes invisibles, símbolos no escritos y señales que deciden quién sobrevive y quién cae en el olvido detrás de los barrotes. Déjame tu like y suscríbete al canal si te apasiona conocer más sobre cárceles de máxima seguridad, fugas históricas y prisiones legendarias. Esto fue Celda 7.